Mi grupo de amigos tenía una gran tradición cada vez que caía el Día de los Inocentes. Nos juntaríamos todos en la casa de alguien y haríamos bromas muy pesadas a cada uno hasta que nos quedemos agotados. Eran buenos tiempos antes de que ocurriera la tragedia. Recuerdo cuando reemplazamos una gaseosa con alcohol, y el pobre de Ignacio estuvo todo el día borracho. O cuando me estaba sentando y Diego me sacó la silla, lo perseguí con una escoba de tanto enojo. 5 meses antes de la tragedia, nosotros 4 empezamos a discutir sobre lo que haríamos para el próximo Día de los Inocentes. Probablemente sería el último, debido a que Diego y Roberto se mudarían a otra ciudad para estudiar allí. Hablando del Día de los Inocentes, Ignacio era el blanco prioritario cuando hablábamos del día, literalmente el 60% de las bromas eran hacia él. A consecuencia de estas, sus bromas eran mucho más agresivas a diferencia de las de nosotros. Cuando digo agresivas, digo realmente agresivas. El tipo solía esconderse al lado de una pared para poder darnos un golpe por la espalda, o esta nos pinchaba con una tachuela cuando estábamos distraídos. Había veces en la que nos llegaba a hacer bromas fuera del Día de los Inocentes, cosa que para nosotros era el colmo. En los primeros años sentíamos un poco de pena por hacerle tantas bromas, pero cuando él empezó a hacer esas abominaciones, no nos arrepentíamos de nada. Bueno, de vuelta al tema, estábamos discutiendo sobre qué haríamos este Día de los Inocentes. Nos propusimos que hagamos cada uno una broma con esfuerzo para que el que mejor la haga tenga que recibir 5 billetes de cada uno de nosotros. Los 3 nos quedamos pensando sin darnos cuenta de que Ignacio había aprovechado para marcharse del lugar. Pensábamos que simplemente no le apetecía juntarse con nosotros otra vez. Vaya que no era eso. Por ese tiempo faltaban para 2 semanas para el evento, pero ellos parecían realmente enganchados en el tema. Era algo extraño, realmente. Me había tirado a un sillón para ver la televisión y mientras miraba una noticia aburrida, fui agarrado desprevenido por Diego, quien tuvo una idea que marcaba como la mejor del mundo, con Roberto apoyándolo y diciendo lo mismo. Yo seguía desinteresado, así que les respondí que me dejaran en paz, pero ellos siguieron insistiendo, así que decidí escuchar. Ellos querían devolvérsela a Ignacio por todas sus bromas de mal gusto que había hecho y pensaban en tirarle un balde en la cabeza. A ver, sé que las bromas de Ignacio eran terribles, pero de verdad tirarle algo como un balde en la cabeza era pasarse de la línea. Igual, no fuera como si pudiera hacer mucho, Diego siempre tuvo una obsesión con el Día de los Inocentes. Cada vez que alguien no quería asistir lo criticaba crudamente, además que sus bromas siempre eran las más complejas y pesadas. Roberto me estaba explicando más a detalle lo que le harían a Ignacio, cosa que provocó que yo le grite para que se calle. Hubo un gran silencio y noté que Diego y Roberto estaban mirando algo sorprendidos hacia otro lado. Me giré y estaba Ignacio parado, con una inusual sonrisa. El resto de esa tarde fue bastante incómoda, Ignacio intentando encajar en la conversación, ignorando las preguntas que le hacíamos. Los otros días pasaron volando. De verdad se sentía como si la fecha 28 de diciembre en vez de ser una divertida fuera la fecha de tu ejecución. Me había levantado un día con ganas de simplemente relajarme, hasta que vi que evidentemente, era la fecha acordada. Diego por alguna razón había marcado el tiempo bastante temprano, así que como 2 horas después de levantarme tuve que caminar por el frío de la mañana como unos 5 kilómetros. Eventualmente, llegué y apenas pisé en la casa Ignacio me metió el pie. Realmente me dolió, tenía ganas de romperle el hocico a ese estúpido. Entre las risas de todos, recordé que sería la última vez que nos veríamos, así que con dificultad intenté reírme a través del dolor. La verdad, ese día no estuvo tan mal como pensé antes de que ocurriera la tragedia, sin contar la broma de Ignacio. Las bromas que nos hacíamos eran bastante simples y divertido. Sacudí una botella con mucha fuerza, y cuando Roberto la abrió el chorro lo salpicó en toda la boca. Todos la estaban pasando bastante bien, hasta que vi que en una mesa Diego había hecho todo un plan para ejecutar la broma que le haríamos a Ignacio. Hablando de por más tranquilos que habíamos intentado ser con él, sus bromas eran prácticamente iguales a las que siempre hacía. Yo mismo intenté darle un poco de crítica para que las pudiera al menos mejorar, opinión que él ignoró.
Una hora antes de que nos vayamos, Diego nos juntó a mí y a Roberto en un baño y nos contó que ya había que hacer la broma a Ignacio. Concluyó en el que él traería a Ignacio, mientras que yo y Roberto empujaríamos el balde. Roberto se quedó medio callado mientras tuve una silenciosa discusión con él debido a lo cruda que era la broma y el hecho de que él le tocaba hacer el trabajo del cobarde. Roberto, quien era el más fuerte justo detrás de Diego, dijo que él empujaría el balde, ya que no hacía falta que dos personas lo hagan. Suspiré y giré la cabeza para darle a entender a Diego que siga con la broma. Él se fue a convencer a Ignacio de que nos siga, ahí fue cuando noté que el papel que había escrito Diego en la mesa ya no estaba. Lo único que podía significar eso era que Ignacio lo había tomado. En vez de contarle a Diego, decidí quedarme con el secreto para ver su reacción al ver que su estúpida broma saldría mal. Sonreía pensando en los posibles desenlaces, distraído con el hecho de que mis propios amigos ya se estaban acercando al pasillo. Me acerqué lentamente, y empecé a sentir como una montaña rusa de emociones. Estaba realmente nervioso, esto no era una broma, era una ofensa. Asomé mi cabeza por el pasillo, y lo que vi pasó tan rápido como una bala. Diego y Ignacio estaban caminando por el pasillo, hasta que Diego rápidamente se apartó para que de un lado salga Roberto con el balde y se lo tire a el pobre Ignacio. Este último cayó al piso y esos dos locos se empezaron a matar de la risa. Tengo que admitir que fue algo gracioso, la verdad, supongo que esto es lo que él se merecía, karma. Sin embargo, nuestra risa se fue vaciando poco a poco cuando vimos que le empezó a salir sangre. Extrañamente, aunque le habían pegado en la cabeza, la sangre salía por su torso. No tomé mucho en cuenta ese detalle, debido a que en ese punto había entrado en pánico total. Intentamos ver qué íbamos a hacer y Diego en puro terror sugirió que enterráramos el cuerpo. Obviamente, le dije que esa idea era una locura, pero este se acercó rápidamente a mí, donde me amenazó y me dijo que ya era hora de que cierre mi boca de una vez. Respiré, mirando lo que hacían los dos. Los dos empezaron a cavar en el jardín, y ahí juro por Dios que pude ver el cuerpo de Ignacio soltar una risa. A ese punto pensé que ya estaba alucinando debido al estado de pánico en el que me encontraba. Roberto me despertó de ese trance, diciéndome que me quite del camino para que puedan agarrar el cuerpo de Ignacio. Intenté pararlo, sin querer, volviendo a tirar el balde, cual cayó en la cabeza de Ignacio otra vez. En la puerta principal de la residencia había una vecina preocupada por el ruido que había, cual nerviosamente le conté que no pasaba nada. La presencia de vecinos fue mi principal señal para irme corriendo del caos ocurriendo en ese lugar. El resto del día no podía dejar de pensar en Ignacio. Aunque no lo había matado yo, me aterraba el hecho de ser un posible cómplice en el asesinato de un ser humano. Me puse a ver alguna que otra serie para quitar esa sensación, cosa que sorprendentemente funcionó, debido a que me terminé durmiendo. Al día siguiente, para darle un fin a todo esto, decidí que cortaría mi amistad con Diego y Roberto, así que me dirigí a la residencia donde hacíamos las bromas para darles la noticia. Cuando llegué, primero de todo pregunté por Ignacio, resultando que los dos habían logrado enterrarlo. Noté que ambos tenían un cansancio notable junto a ojeras enormes, hecho del que les pregunté. En mi horror, Roberto me respondió que en la noche escucharon golpes y gritos desde afuera, cosa que les impidió el sueño. Me quedé horrorizado, también noté que ellos no habían limpiado la sangre de Ignacio, así que con los ojos bien abiertos, me acerqué lentamente. Y no era sangre.